Buenos días a todos, mi nombre es Agustín Cabrera, soy asistente del Departamento de Anatomía y en esta clase vamos a compartir la configuración interna del tronco encefálico y los pares craneanos. A manera de introducción debemos saber de que el tronco encefálico deriva del romboencéfalo o el cerebro posterior en el desarrollo embrionario y tiene una importancia clave ya que es un órgano vital. Va a contener los núcleos de los pares craneanos y va a contener núcleos que son vitales, como son los núcleos reguladores de la función cardiorrespiratoria, donde destacamos los núcleos cardio-neumogastroentéricos. En cuanto a la configuración externa de este tronco encefálico, vamos a ver que está compuesto por tres grandes órganos, que son el bulbo raquídeo, la protuberancia y los pedúnculos cerebrales, yendo desde caudal hacia craneal. En cuanto a la configuración interna, hay que entender algo que es clave, que el tronco encefálico es un continuo de vías nerviosas ascendentes y descendentes y núcleos propios que se reordenan desde la médula espinal, dado el ensanchamiento de su cavidad ependimaria, del conducto ependimario medular que va a pasar a ser el cuarto ventrículo. Por tanto, se van a dar cuatro principales cambios, que es la progresiva desaparición de los cordones posteriores, el entrecruzamiento de estas vías que decíamos, de los haces motores y sensitivos, la aparición de nuevos elementos de sustancia gris y blanca, y acá destacamos los núcleos de los pares craneales, y la formación del contravertículo, como decía, dado el ensanchamiento del conducto ependimario medular. Si bien no es el objetivo de la clase, y yendo de manera muy rápida, la configuración externa de este tronco encefálico va a estar dado, como dijimos, por tres grandes órganos. Yendo desde caudal a craneal encontraremos el bulbo raquídeo, la protuberancia o puente de Barolio, y los pedúnculos cerebrales. Este tronco encefálico va a estar comprendido entre dos límites anatómicos topográficos, que van a ser el arco anterior del atlas, caudalmente, y el agujero oval de Pacchioni, superiormente. Como límite anatómico descriptivo, encontraremos que el límite entre el bulbo raquídeo y la médula espinal será el entrecruzamiento de los haces piramidales, el entrecruzamiento piramidal. Visto desde adelante, este tronco encefálico, como dijimos, vamos a encontrar un surco medio, las pirámides vulvares, un surco colateral anterior, que se transforma luego en un surco preolivar, las olivas, un surco retroolival y colateral posterior. La protuberancia tendrá su cara anterolateral con un surco medio o surco basilar. Entre protuberancia y bulbo raquídeo encontraremos el surco bulbo protuberancial. A los lados esta protuberancia se continuará con los pedúnculos cerebelosos. Más arriba, separando la protuberancia de los pedúnculos cerebrales, encontraremos el surco pontomesencefálico. Visto desde una cara posterior, que es lo que se ve acá a la derecha, destacamos la presencia del cuarto ventrículo, que será esta cavidad de forma romboidal, con un piso, que es lo que vemos acá, y un techo, que lo estudiaremos ahora, que estará dado por este sector, el velo medular y el cerebelo. Este piso del cuarto ventrículo se puede estudiar dividiéndolo en dos triángulos, un triángulo superior o protuberancial y un triángulo inferior o vulvar. El triángulo superior encontraremos un surco medio en el sector central, hacia los lados dos saliencias, la eminencia teres a un lado y al otro, que será sitio de excrescencia del núcleo del sexto par, un surco limitante hacia afuera y un área vestibular más afuera todavía. En cuanto al surco vulvar, encontraremos un surco medio también, o tallo de cálamo, que culmina hacia abajo con lo que se conoce como pico del cálamo, y hacia los lados encontraremos el ala blanca interna, sitio de excrescencia del núcleo del hipogloso, el ala gris, sitio de excrescencia de el 9 y el 10 del glosofaringio y el neumogástrico, y el ala blanca externa en este sector.
Si estudiamos un corte sagital del tronco encefálico y cerebelo, debemos destacar, desde el punto de vista topográfico y descriptivo también, tres grandes sectores. Yendo desde adelante hacia atrás, encontraremos el pie, este sector pintado con rojo, en donde encontraremos el tracto piramidal y los núcleos del puente en la protuberancia, además de las vías sensitivas, y el núcleo de los puentes. En el sector posterior, o medio, este sitio pintado con celeste, es lo que se conoce como calota del tronco encefálico. Acá es donde encontraremos los núcleos de origen de los pares craneanos. Por tanto, es un sector segmentario del tronco encefálico. Encontraremos acá también las vías sensitivas ascendentes y algunas estructuras suprasegmentarias, como va a ser el núcleo rojo, como va a ser la formación reticular, una formación filogénicamente antigua que se encuentra en el tronco encefálico y que agrupa varios núcleos de pares craneanos y varios núcleos motores y reguladores, como son los núcleos cardioacelerador y cardioinhibitorio, los núcleos deglutorios y los núcleos miccionales. Vamos a encontrar también en este sector de la calota los núcleos olivares y los núcleos de la sustancia negra. Y más atrás encontraremos el techo, donde encontraremos principalmente estructuras suprasegmentarias, donde destacamos los folículos superior e inferior, que estarían aquí y se ven acá, y el cerebelo. En resumen, adelante pie, luego calota, luego techo. Como decía, este tronco encefálico es un continuo de vías ascendentes y descendentes que se reordenan dado el ensanchamiento del conducto ependimario medular y se genera la aparición de distintos núcleos o condensación de distintos núcleos. Lo que estamos viendo acá en la izquierda es cómo se da ese reordenamiento. La figura A lo que muestra es una médula, perdón, lo que muestra es un corte transversal de médula espinal, donde, como ustedes ya sabrán, el sector posterior de sustancia gris es el asta posterior, es el asta sensitiva, la intermedio lateral, que sería el componente vegetativo, y el sector anterior, el asta anterior, que es motora. Esto se comienza a reordenar a medida que vamos avanzando hacia craneal, y estos sectores de sustancia gris se empiezan a desplazar hacia afuera y hacia adelante cuando se empieza a ensanchar el conducto ependimario. Se empieza a dar la condensación de la sustancia gris a modo de núcleos y termina en lo que se observa más o menos en la figura D, donde ese conducto ependimario se empieza a desplazar hacia atrás, se empieza a ensanchar, por tanto la sustancia gris empieza a ir hacia afuera y hacia adelante, y se da esta disposición. Esto sería el cuarto ventrículo, esta línea representaría el piso del cuarto ventrículo, y hacia adelante cómo quedarían reordenados los núcleos, los nuevos núcleos y las vías. De manera esquemática, lo que se está viendo acá en la figura de la derecha es justamente cómo queda dispuesto este reordenamiento. Este reordenamiento no es al azar y se va a dar o va a quedar comprendido en distintas columnas discontinuas que van a ordenarse de medial hacia lateral, donde encontraremos señalado en rojo el componente motor, sea tanto somatomotor como visceromotor. En el sector más medial quedará lo somatomotor y vamos a encontrar el núcleo del tercer, cuarto par, sexto par, doceavo par. Como ya sabrán, son núcleos que tienen un gran componente motor, la gran mayoría, todos son motores únicamente, y encontraremos la inervación de la lengua, la inervación oculomotora, y un poquitito más lateral lo visceromotor del tercer par. La columna visceromotora tendrá los núcleos visceromotores del 9 y del 10. Más afuera encontraremos lo viscerosensitivo, lo vegetativo y viscerosensitivo.
y más afuera nos quedará lo sensitivo o somatosensitivo, donde encontraremos principalmente un núcleo que se encuentra prácticamente a todo lo largo del tronco encefálico, es el núcleo sensitivo del quinto par. A manera de resumen, entonces, nos quedará en el sector central lo motor somático general, ¿sí? Y en el sector intermedio lateral lo visceromotor, donde encontraremos neuronas motoras destinadas, por ejemplo, a los músculos estriados derivados de los arcos branquiales. En el sector lateral, lo sensitivo, como les decía, el núcleo del quinto par. Este mismo esquema, si lo empezamos a realizar cortes transversales en las distintas alturas que están descritos ahí, vamos a obtener lo que se ve acá. Un corte 1, ¿sí? Que correspondería más o menos a por acá, va a estar prácticamente en la interfase médula espinal bulborraquídea. Vamos a encontrar que todavía la sustancia, el asta posterior no se ha reordenado del todo y todavía mantiene su forma parecida a la del asta posterior de la médula espinal, pero ya encontramos el núcleo sensitivo del 5. Y vemos cómo el núcleo del 11 y el núcleo espinal, el componente espinal del núcleo del nervio espinal, ya se encuentra individualizado. Si vamos más arriba, a un corte 2, donde ya pasa por el bulbo raquídeo, y destacamos este corte que es el más complejo de todos, del tronco encefálico, porque encuentra una gran cantidad de núcleos ya reordenados, ¿sí? Estaríamos pasando por aquí. Vamos a ver cómo en la línea media ya se dispone un núcleo motor somático general, que es el núcleo del 12, del hipogloso. Y vamos a ver cómo más hacia afuera ya encontramos núcleos también motores, pero ya vegetativos, donde destacamos el núcleo ambiguo. Más hacia afuera encontramos núcleos también vegetativos, pero ya víscerosensitivos, ¿sí? Donde encontramos la sensibilidad correspondiente al núcleo del vago. Y más hacia afuera ya encontraríamos los núcleos sensitivos o sensoriales, donde vemos, por ejemplo, el núcleo vestibular. Estos cortes, mucho más craneales, corte 5, corte 6, estaríamos en este sector, ya prácticamente en la interfaz entre el puente y el pedúnculo cerebral, el mesencéfalo. Encontraríamos en el sector central, este corte corresponde a la protuberancia, el núcleo masticador y más hacia afuera el núcleo sensitivo del quinto par. Y este, que ya es más sobre los pedúnculos cerebrales, encontraríamos en el sector central de nuevo un componente motor, y es el núcleo del cuarto par, del troclear, y un poquitito más arriba el núcleo del tercer par, que ahora vamos a ver, tiene la particularidad de ser somático motor general, ¿sí? Porque forma parte de los nervios oculomotores, pero además tiene un subnúcleo que va a estar mínimamente desplazado con respecto al núcleo motor puro, que es visceromotor y que es el núcleo de Diger-Westphal, que se dirige a la vía iridodilatadora. Estos pares craneanos van a tener un origen aparente y un origen real. El origen real es el que hemos visto hasta ahora y se describe como origen real al lugar donde vamos a encontrar la primera neurona de ese par craneal, y para los pares craneales motores, su primera neurona va a ser el núcleo motor en la calota, que fue lo que más o menos fuimos viendo. Para los núcleos craneales sensitivos o sensoriales, la primera neurona va a estar en el ganglio periférico correspondiente a ese núcleo, a ese par craneal. Eso es el origen real. Con respecto al origen aparente, será el origen macroscópico, ¿sí? Desde el neuroeje hacia el par craneal, que es lo que estamos viendo de manera esquemática acá. El origen aparente del tercer par es la fosa interpeduncular, y su origen real es la sustancia gris periacueductal
en el mesencéfalo, que fue lo que vimos recién. Y lo mismo para el cuarto par, su origen real va a estar ahí en el mesencéfalo periaqueductal, su origen aparente será a los lados del frenillo de la válvula de Vieussens en la cara posterior. El origen aparente del quinto será la cara anterolateral de la protuberancia, y así sucesivamente para cada par. Estos pares craneales van a tener un componente particular propio de cada uno, que es el que se describe en esta tabla. Debemos destacar que el par craneal 1 y 2 no forman parte de los pares craneales que arriban o salen desde el tronco cefálico. El par craneal 1, el olfatorio, es un nervio que se dirige hacia el telencéfalo, y el par craneal 2, el nervio óptico, se dirige hacia el diencéfalo. Del 3 al 12 tendrán saliencia o arribo al tronco encefálico. Los pares craneanos 3, 4 y 6 se pueden agrupar en lo que se conocen como nervios de pares oculomotores o nervios oculomotores, que están dirigidos a los músculos de la órbita. El par 3 tendrá un componente motor somático, ¿sí?, dirigido al músculo recto interno del ojo, y un componente visceromotor, que será el núcleo de Eger-Westphal, dirigido al músculo pupilar. El par 4 tendrá solo un componente somatomotor a los músculos de la órbita. El par 6 lo mismo. El nervio trigémino, el par 5, tendrá un componente sensitivo, ahora vamos a verlo en detalle a cada uno, ¿sí?, por sus tres ramas, y serán los 3/3 de la cara, la sensibilidad correspondiente, y un componente motor, que serán los núcleos masticadores. El 7 tendrá un componente sensitivo y motor, sensitivo prácticamente despreciable, es una zona muy pequeña de la cara que ahora la vamos a ver, y un componente visceromotor. El nervio vestíbulo-coclear será únicamente sensorial, y los pares bajos 9, 10 y 11 tendrán componente somático-motor, somático y visceral. El 11 tendrá un componente visceromotor, y el 12, somatomotor, y el 12 somatomotor también con la inervación de la lengua. Entonces, si analizamos los componentes de cada uno de los nervios, veremos hacia dónde se dirigen. Los oculomotores 3, 4 y 6, todos tienen un componente somatomotor. Disculpa. El par 3, como ya dijimos, irá a los músculos de la órbita, pero además tendrá un componente visceromotor dirigido a el músculo pupilar. El trigémino, el 5, tendrá su componente sensitivo a través de sus tres ramas para los 3/3 de la cara, y un componente motor que estará dirigido a los músculos masticadores. El 7, el par facial, ¿sí?, con sus dos componentes, el nervio facial propiamente dicho y el nervio intermediario de Risberg. Su raíz motora irá a los músculos de la mímica, al vientre posterior del digástrico y al músculo estapedial del oído medio. Por su intermediario, el nervio de Risberg aportará un componente vegetativo, que serán las glándulas submaxilar y sublingual, que es lo que intenta representar aquí. Su componente sensitivo, como les decía, es una zona muy despreciable, muy pequeña, ni siquiera aparece en el esquema, es la zona de Ramsay-Hunt por delante del trago del lóbulo del pabellón auricular. El nervio vestíbulo coclear no tiene componente motor, ¿sí?, es un nervio sensorial. Su ramo coclear vendrá desde el órgano de Corti, ¿sí?, y su ramo vestibular vendrá desde el ganglio de Scarpa, ya que trae información de los canales semicirculares, del utrículo y del sáculo del oído interno. El glosofaringio, el par 9, tendrá un componente motor destinado al músculo estilofaringio, un componente sensitivo que traerá la sensibilidad de la faringe y el oído medio a través del nervio timpánico de Jacobson, un componente sensorial que traerá el gusto del tercio posterior de la lengua, y un componente vegetativo que llevará las fibras a la glándula parótida. El nervio vago
doceavo par. Es el que tiene el territorio más extenso de los pares craneales. Su componente motor llega a los músculos estriados del paladar, a la laringe y faringe. Su componente sensitivo trae sensibilidad de parte de la laringe, la tráquea y algo de las meninges craneales. Su componente vegetativo, dado por un componente parasimpático, irá a todo el todo el tracto digestivo hacia el ángulo izquierdo del colon, también lo respiratorio, también lo cardiovascular, y de ahí destacamos los núcleos cardioneumogastroentéricos relacionados al nervio vago, ¿sí? Ya que van a dar la motilidad parasimpática de todo el tracto digestivo hasta el ángulo izquierdo del colon. El nervio espinal, el onceavo, posee solo un componente motor y estará destinado a dos músculos, al esternocleidomastoideo y al trapecio. Y el nervio hipogloso, el 12, también solamente motor somático general destinado a los músculos de la lengua. Por último, la vascularización del tronco encefálico, la vascularización arterial, va a ser dependiente del pilar posterior de la vascularización encefálica. Por tanto, dependerá del eje vértebro-basilar. Lo que vemos aquí es la arteria vertebral, cómo se reuniría con su contralateral, que no aparece en la imagen, y formaría el tronco basilar. Este tronco basilar va a tener tres grandes colaterales, que son las arterias cerebelosas, cerebelosa posterior inferior, cerebelosa anterior inferior y cerebelosa superior. Y una gran terminal que es la arteria cerebral posterior. Estas tres grandes colaterales van a vascularizar el sector más posterior y posterolateral del tronco encefálico y el cerebelo, y el sector anterior y anterolateral del tronco encefálico quedará vascularizado por lo que se conocen como las arterias medias o paramedias, que emergen desde el eje vertebrobasilar casi en ángulo recto y perforan el tronco encefálico prácticamente su sector medio o paramedial, y las arterias circunferenciales cortas, múltiples, que abordan el tronco encefálico por su cara lateral o anterolateral. Hasta aquí hemos visto entonces configuración interna del tronco encefálico, el reordenamiento de los núcleos y la aparición de nuevos núcleos, el origen real, el origen aparente de los pares craneales, sus componentes y su inervación. Muchas gracias.